Hoy tenemos en el Colegio Invisible a Ignacio Cabria. Él es nacido en Santander en 1955, licenciado en Antropología Cultural por la Universidad de Barcelona, máster en Cooperación Internacional y diploma de Estudios Avanzados DEA en Antropología Social por ambos por la Universidad Complutense. Ha trabajado como canciller en embajadas y consulados de España en Mozambique, Argentina y Filipinas y ha sido coordinador general adjunto de la Cooperación Española y en la República Dominicana, Mozambique y Filipinas. Se ha especializado en el estudio desde el punto de vista de las ciencias sociales, de las creencias y mitos contemporáneos. Como antropólogo realizó en 2003 el primer trabajo universitario de investigación en España sobre los grupos de contactados con extraterrestres y ha publicado los libros Entre ufólogos, creyentes y contactados en el 93, OVNIs y ciencias humanas en el 2002 e Historia cultural de los ovnis en España en el 2022. Y hoy vamos a hablar de monstruos, así que bienvenido al programa, Nacho. Muchas gracias. Bueno, lo primero que todo es, ¿de dónde viene ese interés por la criptozoología y además y por los monstruos? O sea, es un tema que no a todo el mundo le apasiona y que además es muy extenso. Pues en realidad viene de más de 3 décadas atrás, desde los años 80, ¿no? Desde que estudié antropología cultural, pues me di cuenta de que los grandes viajeros desde la antigüedad habían hablado de las expectativas sobre los monstruos, ¿no? En los límites del mundo conocido, ¿no? Los escritores desde los escritores griegos que conocieron el mundo fuera de Grecia, desde la remota antigüedad, hablaron de que en Asia se encontraban pueblos de mezclas de perros hombres o de seres de hombres salvajes que no tenían cabeza y que tenían los ojos en el pecho, en fin. Esto forma parte de una antropología de nuestro concepto de lo que es el otro, ¿no? El otro, el desconocido, o de lo que son los monstruos marinos, lo desconocido de las profundidades. Y desde entonces, desde ese interés por la antropología, me llamaron los monstruos, ¿no? Y vamos, si te parece, a recorrer un poco los intríngulis de este libro, que además es muy extenso y que creo que te habrá tomado bastante tiempo, porque vamos, el contenido es profuso y muy contundente. Vamos, si te parece, primero al mar. Déjame que empiece por algo poético, al menos en teoría, porque la realidad no lo es de poético, que son las sirenas. ¿Qué contarías sobre las sirenas y realmente cuál es la visión que tenemos y la visión real de las sirenas, que nada tiene que ver con la fantasía? Claro, las sirenas son uno de nuestros sujetos preferidos y más románticos, ¿no? Porque han simbolizado muchas veces el amor, ¿no? Tenemos hay muchas historias, ¿no? Sobre la unión de sirenas con hombres, y la sirena se vuelve al mar, y en los cuentos tradicionales, pero también en relatos del folclore, ¿no? Las sirenas, como sabemos, ya están en la Odisea, que tientan con sus cantos a Ulises, y tiene que taparse los oídos para que... Pero bueno, el concepto de sirena ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? En la antigüedad las sirenas eran más bien pájaros, ¿no? Tenían alas, ¿no? Es en la Edad Media cuando se produce ese cambio de las sirenas a la mujer pez, ¿no? Toda esa transición está en la escultura de las iglesias románicas, por ejemplo, ¿no? Tenemos en muchos sitios hay sirenas incluso con doble cola de pez, ¿no? Y sirenas al mismo tiempo, sirenas aves, ¿no? Y ya a partir de la Edad Media, en la Edad Moderna, resulta que hay personas que dicen que han visto sirenas. Bueno, sin ir más lejos, Cristóbal Colón, creo que fue en su segundo viaje, en 1493, 94, ahora no recuerdo exactamente, cuando dijo que en las costas de la República Dominicana había visto sirenas que no eran tan bellas como decían. Claro, este es otro de los mitos, el tema de la belleza de la sirena, que en realidad, bueno, según se lee en muchos sitios, realmente eran al revés, eran monstruos horrorosos, o sea, de bonitos no tenían nada. Es muy curioso esa contraposición. De ahí parte, quizás de Colón y de otros de la época, la idea de que lo que vio en realidad fue un manatí, o varios manatís, ¿no? Que son, bueno, pues unos
unos mamíferos marinos, pues feuchos, pero encantadores, ¿no? Yo los he visto ahí, por ejemplo, en el zoo de Santo Domingo, en República Dominicana, el manatí que quedaba, ¿no? En Asia, los colonizadores de Asia, pues también hablaron de sirenas y se supone que fue el dugongo, que es muy parecido al manatí, ¿no? Pero lo curioso es que se ha formado todo un folclore a lo largo de eso, del siglo XVII, XVIII, hasta en el siglo XIX. Es muy curioso porque hay relatos en la prensa de esas primeras décadas del siglo XIX de marineros que dijeron que vieron una sirena que se peinaba. Este es un caso muy típico del folclore, ¿no? La sirena que se peina y que se mira en un espejo, ¿no? Eso está sí, eso es Disney, vamos. que luego ha llegado a Disney, ¿no? Bueno, hay gente que describía eso tal como aparecía en algunas representaciones medievales, ¿no? Y en contraposición, por buscar un bicho también marino que yo creo que no es tan poético como pueden ser, por ejemplo, los kraken. ¿Qué entendemos por un kraken? ¿Qué era el kraken? El kraken, hay un cierto equívoco con el kraken. Pensamos que es un monstruo que viene desde la antigüedad porque igual lo comparamos con el leviatán del Génesis, ¿no? El monstruo marino que es bueno, en realidad es una representación del caos, ¿no? El orden de la creación contra el caos, ¿no? Pero en realidad no existe. A lo largo de toda la Edad Media y tal hay diferentes monstruos marinos, ¿no? Y Olao Magno, que es el primero que sistematiza un poco todo aquello y los dibuja y tal, en ningún momento dibuja algo parecido así a un kraken, ¿no? Fue el obispo Pontoppidan, un obispo sueco, ya en el siglo XVIII, que crea ese término kraken a partir del alemán y tal, que es una representación de un pulpo, un pulpo gigantesco. Se supone que la bestia más grande de los mares, ¿no? Hay relatos de algunos marineros diciendo que aquello es tan grande como el mar, que se traga islas, en fin. Y en realidad todo esto viene de las leyendas medievales, ¿no? Por ejemplo, la leyenda de Brandan, ¿no? que arriban con su barco en sus navegaciones en busca del paraíso terrenal, paran en una isla, ofician la misa sobre la isla y de pronto la isla se hunde, ¿no? Hasta en una película de Monty Python aparece eso me imagino. ¿Te parece? Vamos ahora a cambiar absolutamente de tercio, ¿vale? Nos vamos a hablar de los gigantes como raza primigenia. ¿Crees que pudieron existir realmente? ¿Y por qué de esa creencia? Si es que no existieron realmente, ¿qué es lo que alberga esa creencia? ¿De dónde sale? Bueno, los mitos de los gigantes vienen también desde la antigüedad. Bueno, en la Biblia están, ¿no? Los dioses se unieron con las hijas de los hombres y de ahí formaron los gigantes. Y ha habido leyendas de gigantes a todo lo largo de la historia y hasta muy recientemente incluso, y no sé si actualmente, habría que averiguar, creo que ahora mismo todavía perviven mitos, por ejemplo, entre los indígenas americanos sobre seres salvajes gigantes, ¿no? Siempre al otro muy poderoso y temible y tal se lo ha considerado como un gigante, ¿no? El hombre salvaje de los mitos medievales europeos pues también a veces era un gigante, ¿no? Y luego ha habido a lo largo de la Edad Moderna pues quizás asociado con el descubrimiento de grandes huesos de dinosaurios que no se sabía lo que era, ¿no? En muchos lugares, pues claro, aquello ¿qué podía ser? Aquello eran los gigantes de los que hablaban los mitos, ¿no? Y luego, en toda la Edad Moderna, se produjeron cantidad de fraudes con esto, ¿no? Ha habido alguno muy famoso por ahí en Estados Unidos, una cosa hecha con cemento que quisieron pasar por un gigante, ¿no? Y esto, bueno, pues en cierta manera se ha incorporado a estos mitos modernos que tenemos del Sasquatch, el Bigfoot, el Yeti, ¿no? Parten un poco de esas tradiciones, ¿no? Del hombre salvaje y del gigante y del hombre mono que se mezclan, ¿no? Sí, hay una gran mezcla de personajes bastante variopintos, la verdad. Vamos a saltar ahora a algo que a mí personalmente me gusta bastante, que son los animales espectrales. Cuéntanos la historia del diablo de Jersey. Bueno, el diablo de Jersey es una cosa, pues un equívoco también.
porque se ha considerado habitualmente que eso es un diablo también tradicional, que viene de muy atrás, bueno, lo que parte de una leyenda en el siglo XVII, en la zona de Jersey, en la costa atlántica norteamericana, en la época de la colonia, que empieza con la típica leyenda de la mujer que no quiere tener un hijo y cuando lo tiene, pues lo maldice y aquel niño sale volando por la chimenea, pero esa es solamente una de las versiones del mito, ¿no? Que se forma ahí, que hay distintas, ¿no? La señora Liz, ¿no? Y la realidad de esta leyenda es más moderna. Esto parte de principios del siglo XX, en que esa leyenda tradicional se convierte en un monstruo, ¿no? Y en concreto, las visiones del monstruo, porque yo de lo que trato en mi libro es de monstruos que han sido percibidos, que han sido vistos, que hay testimonios de ellos, no solamente leyendas, ¿no? En todos los casos hay testimonios. Y en 1909, a principios, en pleno invierno, se da de pronto una oleada de observaciones, también ahí en la costa atlántica de Estados Unidos, de un monstruo que deja unas huellas en la nieve, que vuela, cosas muy diferentes, ¿no? Pero es lo que los anglosajones llaman un flap, una oleada de poca duración, ¿no? Un pánico social, ¿no? Que podríamos denominarlo, ¿no? Y aquello que no tiene ni pies ni cabeza, pues bueno, lo aprovecha un empresario del espectáculo para montar un fraude en el que mezcla un canguro, le pega unas alas y no sé qué, y lo presenta en un espectáculo de circo, y aquello salta a la prensa, y bueno, pues ahí queda el diablo de Liz, que claro, ya forma parte, como muchos monstruos, de la identidad del lugar. Claro, a mí me recuerda también, leyéndola, me recuerda un poco también a toda la leyenda y la historia del Mothman también, que fue la bomba, o sea, que también fue, como dices, una oleada increíble también en Estados Unidos, que de repente, yo no sé si es que la gente se contagian entre ellos y empieza a crear esa especie de alerta social, y hasta qué punto hay algo de real en estas historias. Claro, aquí además se mezcla un dato muy importante, que este es, diríamos, un monstruo de una sola persona, que es John Keel. John Keel fue una auténtica personalidad única en el mundo de la ufología, ¿no? Un buscador de los misterios, con una habilidad literaria intachable para crear misterios por sí mismo, ¿no? Entonces, él fue en ese mes de noviembre de 1966 a Point Pleasant, Virginia Occidental, donde se habían producido unas visiones de algo que volaba, recogió testimonios muy variados y muy diferentes entre sí y le dio pues este nombre de hombre polilla, ¿no? Porque volaba como una polilla, parecía, en fin, bueno, pues ese nombre tuvo tanta fortuna que se ha convertido en el monstruo, además, pues eso, de un único investigador, porque aquel fenómeno se produjo durante muy poco tiempo, hasta el año 1967, en cosa de, no sé si fueron 14 meses o algo así, hasta que hubo un hundimiento. Bueno, la gente quizás se pueda acordar de la película que interpretó Richard Gere, ¿no? Sí. Que aparece pues el hundimiento del puente en el que mueren 40 y tantas personas o algo así, que entra dentro de la intriga de la película, pero bueno, este hundimiento que fue real del puente marcó la desaparición del fenómeno del Mothman, y ahí quedó como una cosa de una época determinada, pero con tanta fortuna además que en este lugar, en Point Pleasant, han creado hace unos pocos años un monumento, han organizado el día del Mothman y se ha convertido en parte del folclore local, ¿no? Como en otros muchos casos. Bueno, tiene su encanto también, o sea, convertir una cosa así ya en una festividad, pues ya tiene su coña, la verdad. Le quita el miedo y el dramatismo. Sí, eso seguro, vamos, clarísimamente. ¿Y qué me cuentas del chupacabras? Porque yo creo que todos hemos oído hablar de él. ¿Qué tiene de real? Si es que tiene algo de real, claro. Pues el chupacabras también parte de un pánico social. Su primera manifestación en realidad está relacionado con una serie de muertes misteriosas de animales, de vacas,
bueno, misteriosas, depende, tenían su explicación, ¿no? En 1973. Esto se reprodujo en República Dominicana en 1975, y como no se sabía por qué moría el ganado, pues el periódico El Vocero, un periódico sensacionalista muy popular, pues lo llamó el vampiro de Moca, pero no tenía un nombre para que cuajara aquello, ¿no? Y muchos, fíjate, 20 años después, de pronto en 1995, se vuelven a producir unos fenómenos de muertes de ganado, pero hay alguien ocurrente que lo llama, porque son cabras, ¿no? Lo que está muriendo por allí, lo llama el chupacabras, que en inglés, por cierto, es el mismo término que el sotacabras, que es un pájaro nocturno, ¿no? Y eso, además, unido a que un ufólogo, Jorge Martín, de República Dominicana, pues hace un dibujo de él en que es, pues no sé, una mezcla entre una alimaña, un canguro, algo bípedo, ¿no? Un ser bípedo con garras, ¿no? Y con escamas detrás y tal. Y lo lanza, además, por Internet. 1995, como recordarán muchos, es el año del verdadero lanzamiento de Internet en España y en todo el mundo latino, ¿no? Y él lanza aquello por Internet, y además es el momento del lanzamiento, más o menos, en aquellos años, de las televisiones privadas, ¿no? Aquello cuaja en Miami, y desde Miami, como gran centro difusor de la cultura latina, salta a toda Latinoamérica. El fenómeno empieza a producirse en México, luego en El Salvador, en Guatemala, en todas partes, llega luego más tardíamente a Argentina. Pero en Argentina, curiosamente, se lo vincula con los ovnis porque el ufólogo Mario Zerpa es ufólogo. Es que aquí hay que ver cómo los ufólogos las combinaciones que a veces surgen, que son increíbles. Eso es, dándoles significados que en principio no tenían, ¿no? Lo vinculan con la ufología porque dice Fabio Zerpa que aquellos cortes limpios en los animales solo podían ser producidos por un cirujano, por un bisturí, tal, con lo cual tenemos la tecnología de vanguardia. Ya no es una alimaña, ¿no? Son los ovnis, ¿no? En Chile se reproduce el fenómeno también, que en Chile se demostró que en realidad tenía que ver con perros salvajes que habían invadido, al cerrarse un vertedero, pues habían invadido las granjas y habían matado animales, ¿no? O sea que hay que estudiar en cada caso cuál es la situación social que se ha producido, cuáles son los mecanismos de comunicación que han producido el monstruo, cómo han ido evolucionando los significados. Y de todos los que tienes en el libro, que son muchísimos, ¿con cuál te quedarías? ¿Cuál te despierta quizás, no sé, más simpatía o te parece más entrañable o lo que sea? Hombre, aquí por proximidad yo diría que la osa de Ántara, por ejemplo, que es un monstruo que se ha introducido, digamos, modernamente un poco en el folclore aquí de Cantabria, ¿no? Una mujer salvaje, ¿no? Que podría estar relacionada con mitos célticos, ¿no? Pero como un monstruo así conocido universalmente, a mí lo que me intriga de verdad son no ya el yeti, sino los yetis asiáticos, ¿no? Que es un fenómeno que se ha conocido mucho menos, ¿no? Es decir, los hombres de las nieves, como se les denominaba antes, que a partir de los años 60 nos dimos cuenta de que no solamente era el yeti del Nepal, porque allí iban los escaladores del Himalaya y se difundió a todo el mundo a través de la prensa británica. Es que había mitos de hombres salvajes y hombres de las nieves en muchísimas partes de Asia, en el Cáucaso, en China, en Siberia, en Yakutia, en los límites más extremos de Asia. Había historias desde principios del siglo XX, además muy diferentes entre sí, mientras que el chuchuná de esa zona de Yakutia, la tradición decía que era un salvaje que iba vestido y que vivían en chozas, ¿no? Pues otros eran auténticamente más asociados quizás con el oso o con el mono langur del Himalaya, o bestias más pequeñas. O sea, la variedad de yetis asiáticos es un tema verdaderamente fascinante para un estudio antropológico en profundidad. Bueno, Nacho, se nos acaba el tiempo, lo que pasa que ha sido un placer y yo creo que es un tema que daría para estar horas aquí hablando de los diferentes monstruos. Solo una última pregunta corta respuesta, espero, porque si no se nos va el tiempo, pero ¿crees en alguno de ellos?
yo creo, precisamente al mencionar esto de los yetis, creo que existen esos mitos y que hay que interpretarlos dentro de la propia cultura. Y dentro de la propia cultura esos monstruos existen, pero no como monstruos zoológicos, criptozoológicos, como nosotros los queremos ver. Ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros. Supongo que más adelante volveremos a contactar seguro, porque seguro que sacarás algún otro libro apasionante. Y nada, pues oye, un placer y hasta la próxima. Encantado de estar contigo. Hasta la próxima.